San Lucas capítulo 24, versículo 57. Es interesante el Evangelio según San Lucas por la experiencia del autor del libro. Aunque no era judío, escribió 2 libros en la Biblia. San Lucas capítulo 24, versículo número 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar la Biblia. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Que en esta hora, Padre eterno, cada uno de nosotros reciba a través del Espíritu Santo palabra de vida para la vida eterna. Que no sean las palabras de un hombre, Señor, pero que sea la palabra de Jehová, esa palabra que vive y permanece para siempre. Habilítenos a los presentes, pero también a aquellos que nos siguen en cualquier rincón del mundo, que ellos y nosotros recibamos su verdad y estos principios de vida cambien nuestra vida y nos conviertan en personas arrepentidas, nacidas de nuevo, con el pleno derecho, oh Dios, por su gracia y misericordia, de entrar en el reino de los cielos. Y guíenos y diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el tema anterior hablamos acerca de que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y leímos en la Biblia que el arrepentimiento lo produce Dios. Definimos arrepentimiento como un cambio de la mente, pero no solamente un cambio de la mente desde el punto de vista griego. Más que un cambio de la mente, más que un cambio en la manera de pensar, más que un cambio en los patrones mentales, en las estructuras mentales, el arrepentimiento desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío, significa un volverse a Dios. Es dar la vuelta y regresar a Dios. Los arrepentidos regresan a Dios. Cuando una persona conoce la verdad, se convence de la verdad, entonces necesita convertirse a la verdad. Y el arrepentimiento, la conversión, es un regalo de Dios. Dios es quien cambia los corazones. Dios, como ya vimos, se compromete, número 1, a lavarnos, número 2, a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, número 3, Dios se compromete a colocar dentro de nosotros su espíritu para que hagamos la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia, descubrimos en el Nuevo Testamento, en la teología del apóstol Pablo, y Pablo establece claramente que en el cambio de la persona, en la transformación de la persona, se involucra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu Santo viene a nosotros, y estoy leyendo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hay un cambio profundo en el hombre interior. Hay un cambio profundo en la mente, la voluntad y la conciencia de la persona. Pero el cambio lo produce el Espíritu Santo. No es algo que usted hace, ni siquiera es algo que usted se gana. Es algo que Dios le da, le regala. Número 2, no solamente el Espíritu Santo trabaja en la persona. Pablo sigue diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, versículo 17. La palabra, el verbo habitar, significa para que Cristo venga a hacer morada permanente en usted. De modo que no solo el Espíritu Santo trabaja en usted, sino que también Cristo trabaja en usted. Y número 3, versículo 19, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometen a cambiarlo a usted, a transformarlo a usted, a convertirlo en otra persona, a hacer de usted lo que ellos quieren que usted sea. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para eso? ¿Tiene poder o no tiene poder? Sin embargo, necesita que usted se lo autorice, que usted lo acepte, que usted lo reciba. Por eso, el arrepentimiento es un regalo ¿de quién?
es un regalo de Dios. Y si usted lo acepta, Dios lo hace. Y si usted lo acepta, el Señor lo transforma a usted. Por ejemplo, mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo número 5. 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículos 23 y 24. Mire cómo Pablo le escribe a los tesalonicenses presentando y planteando el trabajo y el propósito de Dios y la promesa de Dios. Versículo 23, y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. ¿Y qué sigue diciendo ahora? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender el versículo 23 antes de entrar en el tema de la noche. Hay una figura literaria que se utiliza aquí. Recuerde que Pablo es judío. Hay algo interesante en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego, pero todos los escritores, con excepción de Lucas, todos eran judíos. ¿Se entiende la idea? Escribieron en griego, pero eran judíos. Así que escribieron el pensamiento judío en el idioma griego. Por eso, cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, usted debe entender cómo piensan los judíos, para entender el pensamiento judío escrito con letras griegas. Aquí, por ejemplo, en el versículo 23 y versículo 24, aparece una figura literaria judía que se llama paralelismo de las líneas. ¿Cómo se llama? Paralelismo de las líneas. Está escrito en griego, pero el pensamiento es judío. Lo que hace Pablo es que presenta el paralelismo de las líneas en griego y nos está diciendo cómo Dios hace en la vida de usted y en la vida mía. Por ejemplo, ¿qué es un paralelismo de las líneas? Es una idea que se presenta en una forma de crecimiento, una idea que se presenta en forma progresiva, una idea que nos ayuda a comprender lo que el escritor está diciendo, porque va de lo menos interesante a lo más interesante, de lo menos comprensible a lo más comprensible. ¿Han oído por casualidad esta frase? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿La han oído o no han oído? Paralelismo de las líneas. Lámpara es ¿a qué cosa? A mis pies. Y lumbrera a mi camino. Lámpara, lumbrera, pies, camino. ¿Se entiende, por favor? Paralelismo de las líneas. Ahora Dios dice, ahora Pablo escribe en un paralelismo de las líneas, versículo 23. Mire cómo lo dice. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo dice? Por completo. ¿Qué es completo? ¿Cómo es una persona completa? Y ahora lo explica. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿A qué se está refiriendo el autor? Se está refiriendo, número uno, a la manera de pensar. Se está refiriendo a la manera como la gente piensa. Se está refiriendo a los sentimientos y las emociones. Y se está refiriendo al cuerpo de la persona. ¿Tiene usted una mente que piensa sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Bueno, pues claro que sí. ¿Tiene sentimientos y emociones? ¿Y tiene un cuerpo que funciona y que camina y se mueve? Entonces él está diciendo, Dios lo va a santificar por completo. ¿Qué es santificar? Santificar es apartarlo para un uso sagrado. ¿Qué es santificar? Apartarlo para un uso sagrado. El arrepentimiento nos cambia y nos transforma para entonces reflejar y revelar la belleza y la santidad de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿cómo dice? Irreprensible. ¿Para quién dice? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. ¿Quién santifica mi espíritu? Dios. ¿Quién santifica mi cuerpo? Dios. ¿Quién santifica mi alma? Dios. ¿Quién se compromete a hacerlo? Dios. Por eso el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Si usted piensa que es muy malo, entonces usted está en mejor posición de los que piensan que no son tan malos. Interesante. Mientras peor usted se siente, es más fácil para Dios ayudarlo. Mientras mejor usted se siente, es
peor y Dios no puede ayudarlo. ¿Se entendió ahora? ¿El joven rico era bueno o malo? ¿Se perdió o se salvó? Se perdió porque era bueno. Se perdió porque era malo. Se perdió porque rechazó a Jesús. Daniel, ¿era bueno o malo? El profeta Daniel, ¿era bueno o malo? ¿Era bueno o malo? ¿Era bueno o malo? Buenísimo. Ezequiel capítulo número 14. Leamos. Buenísimo. Así que los buenos se pueden salvar si aceptan a Jesús. Qué cosa linda. Y los malos se pueden salvar si aceptan a Jesús. La clave de la salvación es Jesús. Pero Dios tiene la galería de la fama. Y la galería de la fama, Ezequiel capítulo 14, aparecen allí 3 caballeros que me quito el sombrero. Ah, pero mire qué interesante. La galería de la fama, bueno, déjeme ver cómo digo esto. Mejor lo leemos. ¿Qué le parece? Dice Ezequiel capítulo número 14, versículo número 14. Vamos a leer el versículo 13. Dice el 13, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano contra ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. ¿Qué dice Dios ahora? Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, ¿cómo los llama? Noé, Daniel, ¿y quién? Y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mi pregunta, ¿lo nombró Dios por nombre? Sí. ¿Aparece Daniel aquí? Cuando usted lee la Biblia entera, incluyendo el libro de Daniel, usted no encuentra nada malo que señalarle a Daniel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A Noé yo podría decirle un par de cosas, pero no la voy a decir. Y Job, pudiéramos hablar toda la noche acerca de cómo se le cruzaron los cables, tratando de justificarse delante de Dios. Pero Daniel, nada. ¿Se murió o no se murió Daniel? ¿Lo enterraron o no lo enterraron? Bendito sea Dios. Bueno, algunos dicen, a ver cómo digo esto para evitarme problemas. Ustedes saben que cuando Cristo murió, muchos santos resucitaron. ¿Verdad que lo saben? Pues algunos me dicen, yo no lo he leído en ninguna parte, que a Daniel también resucitó ahí y se le llevaron al cielo. Bendito sea Dios, yo no tengo problema con eso. Pero yo no lo he leído en ninguna parte de la Biblia, pero amén, que se lo llevaran, que se lo lleven. Pero era un hombre de Dios Daniel. ¿Fue consagrado Daniel? ¿Sí o no? ¿Era bueno o malo? Entonces los buenos se pueden salvar si aceptan a Jesús. Y los malos se pueden salvar si aceptan a Jesús. Si usted es bueno o malo, yo lo felicito. Pero si usted se quiere salvar, necesita entregarse a Jesús. Y aceptar el arrepentimiento que Dios le da. Creo que nos estamos entendiendo. Porque tenemos que entrar en un tema bien interesante. Bien interesante. ¿Estamos listos para entrar? Hacemos esto por amor a los que no vinieron ayer. Así que el arrepentimiento es un regalo ¿de quién? Un regalo de Dios. ¿Pueden recibir todos los seres humanos el arrepentimiento como un regalo de Dios? Sí, Señor. ¿Hay que pagar por el arrepentimiento? No, Señor. El que pagó fue Dios y pagó con la vida de su Hijo. La gente dice que la salvación es gratis y es verdad, pero no es barata. ¿Entendieron? ¿Entendieron? La salvación es por gracia, pero le costó a Dios todo. Y el que quiera salvarse tiene que darlo todo. Ese relajo que tienen muchos que se llaman cristianos, de ser cristianos a media, siga ahí, no se apure. Siga ahí. Cuando Jesús venga le va a decir, usted yo no lo conozco, quítese de ahí. Pero Señor, en tu nombre, le diga que no lo conozco, se me quita de ahí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ser sinceros, ¿verdad que muchos han tomado el cristianismo y la religión como un relajo y como un asunto deportivo? ¿Sí o no? Que si se puede, que si llueve voy a la iglesia, si no llueve voy a la iglesia, y que si llueve, mire, déjese de mojiganga, póngase en la cosa. O usted se alinea o usted se queda afuera. Le voy a decir una cosa, esto no es cuestión de que la fruta se está dañando y que hay que venderla rápido. Usted se equivocó. El evangelio es poder de Dios. Si Dios pagó un precio tan alto por el asunto del evangelio y la salvación, que dio la vida de su Hijo, es más, si el mismo Dios se dio para la salvación, ¿usted cree que le va a andar con ñeñeñe a la gente que están con ese ñeñeñe de que me entrego o no me entrego? No,
Mire, por favor. ¿Lo dio Dios todo en Cristo Jesús? ¿Lo dio o no lo dio todo? Entonces sepa que si usted quiere alcanzar salvación, tiene que dárselo todo al Señor. Le costó todo a Dios, le cuesta todo a usted también. ¿Verdad que no estamos entendiendo? ¿Sí o no? Oye, este tipo está violento esta noche. Y esto es el comienzo. Esta noche debemos hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto, es una experiencia cotidiana. ¿Qué es el arrepentimiento? Una experiencia cotidiana, una experiencia diaria. Juguemos un poco con la palabra arrepentimiento antes de entrar en los detalles. Arrepentimiento, hemos dicho, significa en griego cambio de la mente. ¿Qué significa? Cambio de la mente. En hebreo significa volverse a Dios. ¿Qué significa en hebreo? Mezclándolas las dos, entonces el arrepentimiento es un cambio de la mente que se traduce en una vida que regresa a Dios y muestra en ella los perfiles, las virtudes y las características de Dios. ¿Es hermosa la definición? De manera que los arrepentidos muestran en su vida la imagen de Dios. Los arrepentidos son transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Por eso el arrepentimiento no es un acto, no es algo que ocurrió ahora y se acabó, no. El arrepentimiento es una experiencia cotidiana, una experiencia que se vive cada día. Por ejemplo, la gente dice, cuando yo me arrepentí tenía 12 años. Eso es un craso error. Si usted se arrepintió hace 12 años, usted está completamente perdido. El arrepentimiento es algo que se vive cada día. Esta mañana sentí un profundo dolor por haber ofendido a Dios. Esta mañana el Santo Espíritu tocó mi corazón y me hizo ver que soy un pecador. Y fui de rodillas delante de mi Señor a pedirle perdón y empezamos de nuevo otra vez la experiencia cristiana. Pablo decía, cada día muero. Así la experiencia del arrepentimiento, el cambio de la mente, la transformación de la vida es una experiencia diaria. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria como a su imagen. Pero eso ocurre cada día. Y por eso me gusta Proverbio 4:18 que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sale el sol cada mañana? Nunca se le ha ocurrido al sol decir, bueno, hoy no salgo, hoy me quedo aquí abajo. Bueno, usted dirá, pero espérese, pastor, vamos a poner la cosa clara. No se complique la vida con el movimiento de rotación. Sabemos que la Tierra que da la vuelta, pero dejemos la cosa como siempre nos lo han dicho, ¿eh? Sale el sol, se oculta y al otro día vuelve y sale. Pero nunca el sol ha dicho a las 10 de la mañana me quedo aquí. No, él sigue subiendo. Se espera que la vida del cristiano siga subiendo. Seamos honestos, ¿verdad? Que la mayoría de los cristianos se estancan en un punto. ¿Se estancan o no se estancan? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Por eso es tan importante el tema que tenemos que estudiar ahora. El arrepentimiento es una experiencia, ¿cómo? Cotidiana, una experiencia diaria, una experiencia frecuente, una experiencia que la voy a vivir cada día, una experiencia que cada mañana comienzo con ella y cada tarde me gozo en haberla vivido. Y al día siguiente me emociona que venga el nuevo día para ver cuántas maravillas hará Dios en mi vida y cómo mi vida será una bendición para las personas que me conozcan. ¿Es lindo o no es lindo? Hebreos capítulo número 3, vamos a entrarle a esto. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Iremos un poquito rápido a ver si podemos cubrir todo lo que debemos decir. Pero esto es precioso, es hermoso y es maravilloso. Hebreos capítulo número 3, versículos 5 y 6. ¿Cómo dice el versículo 5? Y Moisés, Hebreos 3, 5 y 6. ¿Cómo dice el 5? Y Moisés a la verdad, ¿qué cosa? Fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio, ¿qué dice? De lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿qué dice ahora? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, ¿qué cosa dice? Firmes, ¿hasta cuándo?
hasta el fin. La experiencia del arrepentimiento es una experiencia diaria y vamos creciendo en ella y nos mantenemos firmes hasta el fin. Cada día, las personas que se relacionan contigo, cada mañana, las personas que te conocen, cada tarde, las personas que se acercan a ti, cada noche, las personas que interactúan contigo, saben, se dan cuenta, notan que hoy estuviste en comunión con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Y es esa relación tuya, esa relación íntima con Dios que lo toca a ellos y hace que ellos se interesen también en las cosas de Dios. El arrepentimiento es una experiencia cada día. Pero cada día la gente sabe si te alejaste de Dios. Cada día la gente sabe si estuviste cerca de Él. Cada día la gente lo sabe. Tu vida lo refleja o lo manifiesta de una manera inconsciente. Nuestras actitudes con C y nuestras aptitudes con P dicen con quién estuvimos temprano en la mañana. Ay, mamá. A veces queremos fingir una espiritualidad que no tenemos. Si retenemos firme hasta el fin. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice el versículo 14, ¿qué cosa? Porque somos, ¿cómo? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, ¿qué cosa? Que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Aparece la frase otra vez, sí o no? ¿Firme hasta cuándo? Hasta el fin. Algunos como que medio se cansan y se toman vacaciones en la vida espiritual. Hermano, ¿y qué pasó cuando lo vimos? Me tomé unas vacaciones un mes y pico. ¿Y qué pasó? Me fui a tiguerear. Ah, sí, pues usted se la llevará el demonio. Sí, que te querían. No. La gente se toma vacaciones o no se toma vacaciones. Dice aquí, si retenemos firme hasta el fin. Por eso cuando Cristo venga le va a decir, oye, ¿te retas las vacaciones? Sí, pues mire, siga vacacionando. Ahora lo vamos a dejar con el diablo 1000 años de vacaciones. Interesante. Yo le hago una pregunta. ¿Esto es serio o no es serio? Esto es serio. Esto es serio. Por eso el arrepentimiento es una experiencia como cotidiana, una experiencia de cada día. Hay un libro que se llama Ministerio de Curación y hay un capítulo que se llama Ayuda en la vida cotidiana. El cristianismo es una experiencia de cada día. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Veamos lo que queremos decir. Vamos rapidito. Y atención a aquellos que tienen un genio muy volado, que son muy dinámicos y muy violentos. Oiga esto, por favor, querido, querida. Pero también a los que son muy apagados, porque tienen que animarse también. San Lucas 9:23. ¿Cómo dice el versículo 23? Recuerde, estamos trabajando con la frase, el arrepentimiento no es un acto. El arrepentimiento es una experiencia, como decíamos, cotidiana, cada día, de cada día. Cada día Dios suple nuestras deficiencias. Cada día Dios suple nuestras necesidades. Cada día Dios nos imparte su espíritu. Cada día se hace nueva la gracia de Dios y la misericordia de Dios en nuestra vida. Cada día Dios está con nosotros para que cada día glorifiquemos su nombre. Cada día necesitamos crecer en la gracia. Cada día la experiencia del arrepentimiento. Versículo 23, capítulo 9, el libro de San Lucas. ¿Cómo dice el versículo 23? Y decía ¿a cuántos? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Jesús? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice ahora? Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada semana. Cada mes. Cada año. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cuándo hay que tomar la cruz? Espera un momento. ¿Y entonces por qué usted la soltó ayer? Oiga, déjeme decir esto con un poco de gracia porque es doloroso. ¿Están listos? En las iglesias llegan unos tipos y unas muchachas que se lo creen más tigre que todo el mundo. ¿Saben lo que es un tigre? ¿No entienden esa la frase? Bueno, en mi país un tigre es el que se cree que se la sabe toda. Que cree que puede relajar a todo el mundo. Y algunos llegan a la iglesia y dicen, oye, pero ¿por qué esto se lo puede cortar? ¿Por qué? No han dicho nada, pero lo dijeron todo. Y llegan a la iglesia y dicen, no, pero esto se puede hacer de otra manera. ¿Y cómo usted cree que se puede hacer? Recortando aquí, emparejando acá y cuadrando allá. No, amigo mío, Jesucristo dijo que es así. No, pero espérate un momento, eso era para el tiempo pasado, porque ahora estamos en tiempos modernos ahora. Y le meten muchas ideas raras a la iglesia. ¿O no?
un seminario de 1 minuto. Aprendes este seminario de 1 minuto, lo va a necesitar toda la vida. Dios es un Dios de principio. Los principios no cambian. Los principios no se interpretan. Los principios se cumplen. ¿Se lo aprendieron? ¿Seguro que se lo aprendieron? No sé por qué lo están grabando. Lo verán alguna vez en la página de la voz del Consolador. Los principios no cambian. Dios es un Dios de principio. Sentimientos y emociones, déjese de eso. Dios es un Dios de principio. ¿Se entiende, por favor? Tome su cruz, ¿cuándo? Bueno, pues este tipo dice, ok, la vida cristiana hay que cargar la cruz. ¿Cómo no? Y llegaron al sitio. Recuerde que esto es solo una anécdota, es algo que no se escribió y que es algo que ilustra un punto. Llegaron al sitio donde entregan las cruces. Y bueno, parece que a los más grandes le dan una cruz más grande, a los más chiquitos una más chiquita. Y bueno, a los más, ¿me entiende? Fuertecito, una más pesada, a los más flaquitos. Yo no sé cómo se reparten las cruces. Yo sé cómo es la mía, pero yo no sé cómo es la suya. Y parece que algunos también le dan una crucesota bien grandota, como que tienen más vigor que otro. Bueno, el Señor sabe cómo reparte las cruces. Así que el tipo llegó y le pasaron su cruz. Mamacita linda, tremenda cruz, compadre, grande y pesada. Y ve que al de al lado le dan una cruz pequeña y liviana. Y a que le dan, y hasta los chiquitines que venían, a todo el mundo le dieron su crucecita, conforme al criterio del Señor, porque Dios sabe quién es cada cual. Y comenzaron el camino de la vida. Y el tipo va con su cruz y dice, oye, pero ¿por qué tengo que quedar esto tan pesado? Porque uno tiene que ser inteligente para algo de uno la sabiduría. Así que se paró en una ebanistería y le pidió a la ebanista, préstame una sierra, y le emparejó. Le cortó un pedazo del palo mayor de abajo y le cortó un pedazo de los lados. Dice, ahora sí está más cómoda la cruz. Y es verdad, estaba más cómoda, menos pesada. Y sigue caminando con su cruz y era feliz porque ya pesaba menos y era más cómoda. Miraba a los otros y se reía. En la revista donde leí esto, el tipo que hace esta parábola, dice que al salir de la ciudad van por el monte caminando. Llegaron a un abismo. Y él nota con curiosidad que cuando la gente llega al borde del abismo, el abismo se abre o se cierra. Y a los chiquitos que iban con una cruz pequeñita, el abismo se cerraba, ponían la cruz sobre el abismo, cruzaban, alaban su cruz y seguían caminando. Los que tenían una cruz más grande, el abismo se abría más. Y ponían su cruz y cruzaban. Cuando él llegó, el abismo se abrió. Que se supone que la cruz de él era más grande. Pero ¿qué le había hecho? La había recortado. Y no pudo pasar. Sigue recortando. Sigue recortando. Que cuando venga el Señor, te va a quedar. Sí, va a quedar corto, ¿verdad? No va a completar. Por favor, ¿verdad que se entiende lo que estamos diciendo? El que quiere venir. A mí me gusta que Jesús dice, si alguno. ¿Cómo dice él? Versículo 23. Si alguno. En el cielo no hay barata. No hay baratillo. El cielo no está desesperado por nadie. A mí nadie me va a hacer predicar este evangelio como si fuera una fruta podrida que se está dañando. Usted se equivocó. Ir al cielo es lo más hermoso, lo más grande y lo más importante que a usted le puede pasar. Cuando usted va a una tienda, por ejemplo, ¿saben lo que han visto los carros Rolls Royce? ¿Lo han visto? ¿Seguro que lo han visto? ¿Se han montado? Yo tampoco. Pero un día, la primera vez que fui a Nueva York, el pastor con quien andaba me hizo una maldad y jamás la olvido. Veníamos manejando y detrás venía nada más y nada menos que un Rolls Royce. Yo dije, ay, mi madre, le decía al pastor que iba manejando. Y yo preocupado, ¿cómo sacan ese carro a la calle? Oiga eso. Y se empezó a reír. Me dice, pastor, pero es un carro, hay que sacarlo a la calle. No. Ese carro cuesta como $1,000,000. Pero, ¿y cómo se le ocurre? Y él dice, tú verás lo que le voy a hacer. Bueno, y fuimos a donde íbamos, después dio la vuelta y vino por una calle, yo no sé por dónde cruzó. De repente se para frente a una tienda. Y nos paramos. Y digo yo, ¿y qué hacemos aquí? Y me dice él, quiero que venga a ver esta tienda. Una tienda con cristales hasta afuera.
Y entonces cruzamos la calle y nos paramos frente a ese cristal y dice, venga por aquí. Y entonces me dice, mire lo que hay ahí adentro. Era una tienda de Rolls Royce. Digo, ay mi madre, pero, pastor, ¿y son de verdad estos carros? Completamente. Convertibles, deportivos. Había como 10 o 12 carros en alfombra, con aire acondicionado, con la seguridad. Ahí usted nada más podía ver desde afuera. Una baranda de cristal, pero una baranda de hierro que usted no podía tocar el cristal. Ahí estaban los carros. Mi pregunta, los que venden esos carros, ¿están felices y orgullosos de lo que están vendiendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué yo tengo que presentarle el evangelio a usted como si fuera algo que se está dañando? Usted se equivocó. Esos carros se ponen viejos y hay que echarlos a la basura. Pero Cristo siempre está nuevecito. Y el reino de los cielos es para siempre. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, usted tiene que estar consciente que es lo mejor que existe. Por eso tiene que tomar su cruz cada día. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si se entiende, terminemos esta cuestión y vámonos para la casa. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? ¿Nos vamos? ¿Cantamos y nos vamos? Mi hermano dice que seguimos, hermano, como que sabe demasiado. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Sigamos con la Biblia. Recuerde que estamos diciendo que el arrepentimiento es una experiencia cotidiana, una experiencia diaria. No es un acto, no es algo que pasó en el pasado, es algo que se vive cada día. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Mire lo que dice el versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice el 4. Porque es imposible, ¿qué dice? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué dice ahora? Y recayeron, sean otra vez renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué cosa? A vituperio. Mi pregunta. ¿Verdad que hay personas como Judas que conocieron el Evangelio, que conocieron a Jesús, que se acercaron a Jesús, que caminaron con Él, que disfrutaron de su presencia y por alguna razón después se alejan de Jesús, se alejan de su verdad, se envuelven en el mundo? ¿Verdad que hay personas que a veces jamás regresan? ¿Sí o no? ¿Regresó Judas? Jamás regresó. Por eso tenga cuidado en la manera como lleva su relación con Jesús. Es triste y lamentable lo que Pablo está diciendo ahí. Repito, el arrepentimiento es una experiencia diaria. Tú puedes descuidar lo que quieras, pero no descuides tu relación con Dios. ¿Recuerdan lo que le pasó a José y a María después que llevaron el niño al templo y venían de regreso a la casa? Cómo por un día se descuidaron de Jesús y Él se quedó en el templo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos días de angustia vivieron para poder encontrarlo de nuevo? 3 días. La pregunta que te hago, ¿cuándo fue que descuidaste tu relación con Dios y cuánto te ha costado volver a encontrarla de nuevo como antes? El arrepentimiento es una experiencia cotidiana, es una experiencia diaria. Y al tener esa experiencia diaria, al tener esa experiencia cotidiana con el Señor, entonces en nosotros se ven, San Mateo capítulo número 7, versículo 16 al 20, ¿qué se ve en nosotros? ¿Qué podemos contemplar en nuestra vida al mantener esa experiencia cotidiana? San Mateo capítulo 7, versículo 16 hasta el versículo 20. Me gusta la Biblia, dice el versículo 16, ¿cómo dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, ¿qué dice ahora? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué dice ahora? Por sus frutos los conoceréis. Si el arrepentimiento es una experiencia cotidiana, nuestra vida entonces en comunión con el cielo mostrará cada día los frutos de nuestra comunión con Dios. ¿Sí o no? Y también lo contrario, cuando estamos separados de Dios, entonces nuestra vida muestra los frutos de que estamos separados de Dios. Siempre estamos produciendo frutos, o buenos o malos. ¿Cuáles son tus frutos? Evalúalos. Hace algún tiempo, en la serie Transformado por su Espíritu, estábamos haciendo una aproximación al estudio del libro de Romanos. Y decíamos que cuando la gente decide separarse de Dios, cuando la persona decide no glorificar a Dios, cuando la persona decide no mostrar en su vida los perfiles, las virtudes y las características de Dios, cuando la persona decide no mostrar la gloria de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 21, entonces comienza una carrera descendente. Y esa carrera descendente lo lleva, número 1, a tener una mente entenebrecida, un corazón entenebrecido, una mente llena de oscuridad. Número 1, si no se cuida, sigue descendiendo. Entonces pasa al segundo plano. Pasa a la idolatría. No adora a Dios, ahora se adora a sí mismo, o adora las aves, o adora los cuadrúpedos, o adora a los reptiles. Si no se cuida, sigue descendiendo. Entonces entra en una adoración falsa. Si no se cuida, sigue descendiendo. Entonces produce frutos pecaminosos, los frutos del pecado. Y si no se cuida, entonces sigue descendiendo. Comienza a tener la experiencia de la muerte espiritual. Y si no se cuida, llega al plano más bajo, que es deleitarse no solo en pecar, sino ser un promotor del pecado, buscando otros que pequen como él y que pequen junto con él. Recuerde que el arrepentimiento es una experiencia cotidiana. Pero cuando usted es un arrepentido, produce frutos dignos de arrepentimiento. Y el primer fruto digno de arrepentimiento es que usted se vuelve a Dios. ¿No fue eso lo que dijo Juan el Bautista? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? El Juan el Bautista dijo, haced frutos dignos. ¿De qué cosa? De arrepentimiento. Fue lo que él reclamó a la gente y fue lo que él dijo. San Lucas capítulo 3, versículo número 8. Dice Juan el Bautista, haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pastor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, número 1, que el arrepentimiento no es un acto, el arrepentimiento es una experiencia cotidiana. Número 2, que cuando tú recibes el arrepentimiento que te da Dios, cada día tiene una experiencia hermosa con Dios. Dios cada día te va cambiando, te va transformando, va haciendo de tu vida una fuente de bendición. Cada día va moldeando el carácter de Cristo en la vida tuya. Cada día en tu vida se ven los frutos del Espíritu, los frutos de Dios, los frutos que dicen que tú estás en comunión con Dios, los frutos que expresan, muestran a la gente que verdaderamente estás en comunión con Él. Cuando esos frutos no se ven y se ven otros frutos, esos frutos malos dicen que no estás en comunión con Él. Pero ¿qué hacen la mayoría de los cristianos? Fingen frutos plásticos. Presentan frutos plásticos. ¿Cómo hacen un fruto plástico? A ver lo que le va a pasar. Aparentan lo que no son. Se destruye la casa, se destruyen los hijos, se destruye el negocio, se destruye la iglesia, se destruye todo. Porque la gente no es tonta. La gente sabe y la gente conoce. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por sus frutos. Entonces pregúntese, querido amigo, querida amiga, ¿cuáles son sus frutos? Pregúntese, esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. No es cuestión de papá ni de mamá. No es cuestión del pastor, de los ancianos. Es un asunto personal.
cuáles son los frutos. San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Me gusta la Biblia. San Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, Lucas 13. Dijo también esta parábola. ¿Qué cosa? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar, ¿qué cosa? Y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué cosa? La cortarás. Pregunto, ¿está Dios esperando frutos, sí o no? ¿Está el Santo Espíritu trabajando con la viña que somos nosotros, sí o no? ¿Le está dando usted la oportunidad al Espíritu que haga los cambios para que usted produzca el fruto que tiene que producir? Querido, ¿verdad que se entiende lo que estamos diciendo? El arrepentimiento es una experiencia cotidiana, es una experiencia diaria. Necesitamos esa experiencia, necesitamos esa vida. San Mateo capítulo 21. Estamos leyendo muchos pasajes para que usted vea que esto no es un invento, eso es lo que enseña la Biblia. San Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. San Mateo capítulo 21, versículo 33. Pongamos cuidado, hermanos queridos. Mateo 21, versículo 33. ¿Cómo dice el versículo 33? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, ¿qué cosa? Tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿está esperando Dios que produzcamos los frutos, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí o no? Sí. Pregúntese usted mismo, ¿ya está usted produciendo los frutos que el Señor espera? Recuerde que la plantita producen y es el resultado del cuidado del que la está atendiendo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Nos está atendiendo el Señor? Entonces es lógico que produzcamos. Pero las ramas, que es lo que nosotros somos, producen conforme a la relación que tengan con el tronco. ¿Es así o no es así? Las ramas producen por la savia que viene del tronco. Pero si la rama está despegada del tronco, no produce nada. Entonces pregúntese, ¿cuán cerca está usted del tronco? ¿O cuán conectado está al tronco? Porque Cristo dijo claro, sin mí, nada podéis hacer. San Mateo capítulo 13. Compliquemos un poquito esto, porque a la gente le gusta que le compliquen las cosas. San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Frutos. ¿Qué dice el versículo 24, San Mateo capítulo 13? Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, ¿qué cosa? Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué sembró? Cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba
y dio fruto. ¿Qué cosa dio? Fruto. Entonces también, ¿qué cosa? Apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también, ¿qué cosa? Con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Frutos? Frutos. Hay un detalle en la parábola que la gente pasa por alto. ¿Quieren que lo veamos? ¿Seguro que quieren que lo veamos? Mira el versículo 24 y 25. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué dice ahora? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo sembró la cizaña entre el trigo? Cuando los hombres dormían. ¿Cómo deben estar los hombres? Despiertos. Y aquí viene el detalle. Versículo siguiente. Y cuando salió la hierba, ¿y qué dice? Y dio fruto. ¿Verdad que siempre estamos pensando al final? ¿Sí o no? Y cuando salió la hierba y dio fruto. En la iglesia el trigo da fruto y la cizaña también. ¿O no? ¿Sí o no? Usted está muy serio, ¿sí o no? Pregúntese cuál es el fruto que usted está dando. ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando? El arrepentimiento es una experiencia cotidiana, es una experiencia diaria. Aterricemos, San Juan capítulo número 15. San Juan capítulo 15, aterricemos en esta experiencia del arrepentimiento como una experiencia cotidiana. San Juan capítulo 15, versículo número 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué dice ahora? Y mi Padre es el labrador. Yo le hago una pregunta. Si Cristo es la vid verdadera, si Cristo es el tronco, si Cristo es la enredadera mayor, el palo central, y Dios es el labrador, ¿esa viña produce o no produce? ¿Produce o no produce? Entonces ahora yo le tengo una pregunta interesante, versículo 5. Yo soy, ¿qué cosa? La vid. Vosotros, las ramas. Aquí viene mi pregunta. Oiga, dígame una cosa. Si hay una viña y hay una vid, el árbol, la enredadera de la uva, dígame una cosa, si la viña es del Señor, si el Señor es el labrador, el que cuida la viña, y si la vid, el árbol es Cristo, y usted es una rama de Cristo, ¿debería estar produciendo frutos, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se explica que una rama de la vid que es Cristo no produzca? ¿Verdad que se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el secreto? Permanecer en Cristo. ¿Cuál es el secreto? Conectarse a Cristo. Y yo pregunto, y a ver cuán valientes somos. Sinceramente, ¿usted se atreve a confesar esta noche que usted no ha estado conectado a Cristo? Analice su vida. Si usted no está produciendo fruto, significa entonces que no está conectado. ¿Sí o no? ¿Quién es el labrador? Dios. ¿Y quién es la vid? Entonces, Dios no falla, Cristo no falla. Si en tu vida no se ven los frutos que Dios espera, entonces no está conectado. Mi pregunta para ti, ¿te atreves a ponerte en pie reconociendo que necesitas conectarte? Entonces ponte en pie conmigo. Cristo nunca miente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, ¿qué dice Jesús? Nada podéis hacer. Y dice ahora, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Verdad que hay personas que en algún momento se separaron del Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay personas que en algún momento se fueron de la iglesia, se fueron de la presencia de Dios? ¿Hay alguna persona aquí esta noche en esa experiencia que se fue de Jesús? Allá hay una mano, allá hay otra mano. Aquí, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí dice Cristo lo que pasa con esa gente si se quedan donde están. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará. Y los recogen, ¿y dónde lo echan? Y los echan en el fuego, ¿y qué cosa hacen? Y arden. Si ustedes están aquí esta noche, es porque todavía le queda algo de verde. Algo verde queda, por eso están aquí. Algo de la savia de Cristo le queda todavía, por eso están aquí. Mi pregunta para usted, ¿se atreve esta noche a tomar la decisión de conectarse otra vez al tronco que es Cristo Jesús? ¿Le hacemos un desafío a esta gente? A ver, venga conmigo aquí al frente y súbase aquí arriba para que lo vea el mundo entero. Vengan esos que levantaron la mano. Pasen al frente y súbanse aquí arriba. Usted sabe que se desconectó. Usted sabe que se alejó. Usted sabe que es una rama tirada en el camino. Le queda algo de verde, pero si no se cuida, se va a secar. Y cuando se seque, lo van a quemar. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a esta gente? A mí me gusta predicar la palabra de Dios, pero ese asunto de psicología y de manipulación, a mí eso yo lo detesto. Esto es A o B. Pregunto, ¿el arrepentimiento es una experiencia cotidiana, sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos está llamando el Señor? Ahora escuchen lo que puede pasar con esa gente que pasaron al frente. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Oiga, pastor, espere un momento. Yo nunca he sido cristiano. Yo, ahora que estoy aprendiendo, ahora que me están explicando esta cuestión, ahora que yo estoy aprendiendo esto. ¿Hay alguna persona en esa situación que ahora que está aprendiendo la Biblia, que ahora que está conociendo, que ahora que está entendiendo las cosas de Dios? ¿Hay alguien en esa situación? ¿Hay alguien así? Entonces yo quiero que pase aquí adelante también. Oye, ¿por qué tengo que pasar para adelante? Bueno, porque usted le va a decir al mundo entero que usted cambió de actitud. Arrepentimiento es un cambio en la vida. Es un gran cambio de la vida. Es un cambio completo de la vida. Es cuestión de que me doy la vuelta y me voy para donde Dios. Es cuestión que le digo al diablo, querido, ya no queremos nada ver contigo, ahora me voy con el Señor. Eso es arrepentimiento. Ahora, escuchen el secreto ahora. Versículo número 7. Este versículo me encanta. Versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Si permanecéis en mí, número 1, y mis palabras permanecen en vosotros, número 2, ¿qué dice Jesús? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Miente Jesús? No. ¿Dice verdad Jesús? Si esta gente que pasó al frente decide desde hoy permanecer unido al Señor y decide desde hoy llenarse con la palabra de Dios, no hay diablo que pueda con ellos. Y veremos cómo sus vidas son bendecidas por el poder de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Queridos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? ¿Hay alguien más que necesita conectarse con el Señor? ¿Hay alguien más que sabe que la vida no va por buen camino? ¿Hay alguien más que se separó del Señor? ¿Hay alguien más que sabe que está en cosas raras que no debe estar? Me da vergüenza, pastor, me da vergüenza. Qué bueno que te dé vergüenza. Si te da vergüenza, jamás lo va a hacer otra vez. Y si pasa al frente, te va a dar más vergüenza. ¿Recuerdan ustedes en el pueblo de Israel cómo debía ser el que había cometido un pecado? Oiga el lío que se armaba, era un chisme tremendo en la ciudad, en el pueblo. Tenía que escoger el corderito y pasar por en medio de todas las gente para ir al santuario, compadre. Así que todas las chismosas del pueblo estaban mirando a ver lo que habían pecado porque llevaban con su corderito y la cabeza para abajo y pasaban la tremenda vergüenza. El problema de nosotros es que somos muy curiosos y estamos con los ojos pelados viendo quién va a pasar. Yo le he dicho que cuando esto ocurra, cierren sus ojos, empiecen a orar para que la persona pueda moverse. Porque si tenemos los ojos abiertos, nadie va a pasar.
Cierren esos ojos, empiecen a orar para que el Espíritu toque el corazón de los que están luchando, porque si usted está de curioso, no van a pasar. Usted hace así, cierra los ojos, inclina su cabeza, le ora a Dios y le dice: Padre Santo, toque esos corazones que están en el valle de la decisión. Yo un día estuve así. Ahora le ruego por esa persona, sea quien sea que está luchando, que el Santo Espíritu toque ese corazón, que el Espíritu lo convenza y lo convierta, que el Espíritu le ayude a él o a ella. Y Señor, por favor, que esta oportunidad usted la aproveche para traerlo de vuelta a usted. Eso es lo que debemos hacer cuando hay un llamado en la sala. Cierre sus ojos y ore. No le importe quién sea. Impórtele que Cristo trabaje en ese corazón. Aquí hay personas que deben pasar al frente, pero tienen una lucha interna. Aquí hay personas que saben que no están bien con Dios. Aquí hay personas que han venido esta noche porque el Espíritu les trajo. Entonces oremos por esa gente, allá en cualquier lugar del mundo que nos están siguiendo, o en cualquier radio que nos están oyendo. Hay personas que necesitan entregarse a Dios. Estaba predicando una vez en Lima, Perú, y estaba esa noche predicando, y hubo una muchacha, por la gracia de Dios, que sin querer sintonizó la radio y estaba haciendo un llamado a la gente para que se entregaran a Jesús y fueran bautizados. Y esa muchacha dice: yo me quiero bautizar. Ya yo estudié todas las lecciones, y salió corriendo, y cuando llegó a la universidad ya todo el programa había terminado. Y empezó a preguntar, y entonces se reunió con el pastor de la iglesia y ella le expresó: hace tiempo que yo ando buscando la iglesia, y ahora en la radio buscando una estación, de repente apareció este señor predicando y dijo que estaba aquí en la universidad. Y dijo que estaba haciendo un llamado y que Cristo está llamando. Mire, esto se lo entregaron a una amiga mía, pero ella no estaba y entonces me lo dieron a mí. Y yo estudié todas estas lecciones y hace meses que yo ando buscando dónde está esta iglesia para entregarle mi vida al Señor. Y el sábado por la mañana la muchacha se bautizó. ¿Tiene Dios poder? Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por estos hijos e hijas suyos que han decidido regresar a su casa. Padre Santo, cuídelos y cuídelas. Que el enemigo no les engañe de vuelta. Que los ángeles le protejan. Dios querido, Padre Santísimo, amado Señor, en este momento le ruego, Padre Santo, que el Espíritu bendito repose en cada uno de ellos y ellas, que tome la dirección y el control de su mente, de su voluntad, de su conciencia, que el enemigo sea atado y echado de sus vidas, que la decisión que han tomado en esta hora se mantenga firme y fiel, y que nadie los separe de Cristo Jesús. Como las ramas, Señor, que estén tan conectadas con el tronco, que sean solo una extensión del tronco, para que la savia, Señor, los nutrientes del tronco pasen abundantemente a las ramas y comiencen a producir los frutos dignos del arrepentimiento. Que su testimonio sea poderoso y fiel, y que a través de ellos y ellas, de sus frutos mostrados en sus vidas, producidos por el Santo Espíritu, otros y otras vengan a los pies de Jesús. Señor, gracias porque el arrepentimiento no es un acto, el arrepentimiento es una experiencia cotidiana. Queremos vivir esa experiencia cada día para mostrar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo, y que, Señor, cada una de estas personas que ha pasado al frente en esta semana pueda sellar su decisión con Cristo Jesús. Y al final, cuando usted venga a las nubes de los cielos, ellos y ellas puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Estas peticiones las hacemos no solo en favor de los presentes, pero también en favor y beneficio de todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que aunque no nos conozcamos en esta tierra, aquella mañana gloriosa, allá en la patria eterna, ellos y ellas, juntos, alabemos y glorifiquemos su nombre y nos contemos las experiencias maravillosas, como el Santo Espíritu tocó sus vidas a través de estos sermones y alcanzaron la salvación
en Cristo Jesús. Dios, le alabamos, le amamos y le bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.